En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amados hermanos, el estudio del capítulo 4 del libro de los Efesios. El tema general de la epístola son las bendiciones espirituales en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pablo introduce este tema y lo desarrolla en todos estos capítulos, que son 6 capítulos, donde Pablo enumera las bendiciones. Y en la segunda parte de la epístola, los últimos 3 capítulos, habla de la forma práctica de cómo nosotros podemos poner por obra todos los conocimientos adquiridos de las bendiciones que Dios preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo. Estamos en el capítulo 4, donde Pablo aborda la unidad de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? Los elementos de la unidad de la iglesia que son características de una iglesia genuina y una iglesia verdadera. Porque muchos falsos profetas han surgido en nuestro tiempo y muchas iglesias pseudo cristianas han surgido en este tiempo y en los tiempos anteriores, y van a surgir más en el futuro porque la apostasía se desarrollará. Pero estudiando bien el capítulo 4 de Efesios y otros capítulos de otras epístolas que Pablo escribió, podemos ver que hay una iglesia que es legítima. Es la iglesia comprada por Cristo con precio de sangre en la cruz. Es una iglesia que contiene los elementos que nos unen a todos, que esos elementos están descritos en el capítulo 4, en los primeros versículos. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un mismo llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Estos son los elementos esenciales que ciertamente nos dicen a nosotros que esa iglesia que se autoproclama como iglesia cristiana es legítima. Porque muchos dicen nosotros somos iglesia de Cristo, pero no contiene precisamente lo que Pablo señala en estos versículos. Estamos hablando pues de cómo la iglesia también se desarrolla, cómo la iglesia crece y cómo es necesario que haya un liderazgo calificado y hayan dones que nos capaciten a todos nosotros. Los dones llamados dones de la palabra de Dios, o sea, son personas que Dios ha levantado a través del tiempo de la iglesia, de la historia de la iglesia, como profetas, como pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todavía nosotros gozamos del ministerio apostólico y del ministerio de los profetas, porque ellos fueron los que recibieron la revelación de Dios, y que esa revelación está plasmada en 66 libros. Así que estamos siempre bajo la autoridad de los apóstoles originales y de los profetas que dejaron plasmados en estas escrituras para que nosotros, generaciones que vinimos después de ellos, podamos ser edificados y podamos crecer teniendo como una meta, un dechado que alcanzar, que es la persona misma de Jesucristo. Jesucristo se presenta a nosotros como el modelo.
ejemplos os he dado, dice Cristo, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Estamos nosotros corriendo la carrera, poniendo la mirada en Cristo, que es el autor de la fe y también el consumador de esta misma fe. Entonces Pablo también dice que todos tenemos que crecer en Cristo, como modelo de Cristo, tener la estatura de Cristo. Y para ello Cristo mismo dio ministerios y Cristo mismo constituyó evangelistas, pastores y maestros, profetas y apóstoles para que alcancemos esa estatura y ese crecimiento en Cristo. Y luego dice que es necesario que la iglesia se organice, porque la iglesia, en términos generales, la iglesia local tiene ministerios que ejercer y que desarrollar. Por eso, según los dones que Dios nos ha dado, las herramientas, nos organizamos y según las necesidades que en la iglesia van surgiendo, así van surgiendo ministerios para suplir esas necesidades. Vemos en las iglesias ministerios de niños, ministerio de jóvenes, de adultos mayores. Vemos ministerios para matrimonios, los que tienen ciertos dones que los califican como evangelistas se organizan para llevar el evangelio a otros lugares, y así sucesivamente van siendo organizados muchos ministerios para que ellos puedan servir en la iglesia local. Y todos somos edificados por la palabra, todos. Por eso Pablo dice que es necesario que estudiemos la palabra, y en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estrategia o estratagema de hombres que para engañar emplean con gran astucia las artimañas del error. A lo largo, pues, del desarrollo de la iglesia, desde que Cristo subió al cielo después de la redención, la iglesia se ha visto asediada por falsos maestros y por falsos profetas que han introducido doctrinas destructivas dentro del seno de la iglesia. Y cuando la iglesia no asume la actitud de diligencia en el estudio y en la práctica de la verdadera doctrina, la iglesia sufre trastorno, retraso y mucho dolor y angustia a causa de que el diablo introduce falsos maestros y falsos profetas dentro del seno de la iglesia para destruirla, para perturbar e impedir el crecimiento normal de la iglesia, teniendo la iglesia como modelo a Cristo. Entonces Pablo dice que es necesario que nosotros, los que enseñamos y predicamos, tengamos cuidado de la doctrina que enseñamos, para que no estemos enseñando falsos conceptos, falsas doctrinas o herejías destructoras. Debemos de tener también cuidado de que no se introduzca en la iglesia local falsos maestros y profetas que vayan a perturbar la fe de los cristianos. Y que cada cristiano debe leer su Biblia y estudiar su Biblia y crecer en el conocimiento de la sabiduría divina y en el conocimiento de la gracia del amor de Dios y en el conocimiento de la persona misma de Jesucristo, para que ya no seamos niños. No podemos. Es cierto que cuando una persona cree en Cristo, nace y es niño,
Pero la niñez no puede prolongarse por años y años. Somos niños brevemente en ciertos años y vamos madurando y creciendo y adquiriendo conocimiento en la fe de Cristo hasta llegar a la adultez espiritual para dar fruto para la gloria del Señor. Y Pablo dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay iglesias que constantemente están cambiando de doctrina. Hay líderes que hacen eso porque no tienen un buen fundamento teológico y doctrinal, porque no han tomado en serio las Sagradas Escrituras, no las han leído ni las han estudiado como institución divina que es la iglesia. Entonces son llevados de todo viento de doctrina, y los maestros falsos son muy astutos. Ellos usan estrategias para descarriar del camino de la verdad, para apartar del camino de verdad a los hermanos de la iglesia. Ellos son muy astutos, ellos tienen muchas artimañas, son mañosos y usan sus mañas, una y otra maña, para apartar a los cristianos de la verdad. Pero debemos de crecer y teniendo como modelo a Cristo y teniendo también como regla de conducta las Sagradas Escrituras. Versículo 15 del capítulo 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Así que debemos de seguir la verdad en amor. Seguir la verdad es estudiar las Escrituras, conocer la doctrina de la salvación, conocer con diligencia lo que está escrito. Por eso es esencial también que usted se congregue en una iglesia donde se está enseñando de una manera correcta las Sagradas Escrituras. Que la iglesia esté bien organizada para que usted, su esposa y sus hijos e hijas puedan crecer, alcanzar madurez, llevar fruto y servir al Señor. Entonces, siguiendo la verdad en amor. La verdad siempre va acompañada del amor, porque el conocimiento sin amor envanece, pero el conocimiento con el amor, unido al amor, el conocimiento expresado y vivido en amor, entonces edifica. Por eso Pablo dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de la vida cristiana, porque la salvación de Cristo implica el desarrollo, el crecimiento y perfeccionamiento de toda la persona humana. Entonces dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, unidos a Cristo, teniendo como meta a Cristo, teniendo como modelo a Cristo. Así vamos a ir creciendo año tras año, usted, su esposa, sus hijos, sus familiares, el resto de los hermanos que conforman la iglesia local que se reúne en el barrio o en la colonia. Y ahí vamos madurando, vamos creciendo sin apartar la mirada de Cristo y conformando nuestra vida y nuestro andar diario con la palabra del Señor, que es la regla de autoridad para la conducta de nosotros los cristianos. Entonces, y el cuerpo, los hermanos bien concertados, bien unidos, teniendo excelentes relaciones humanas, porque hemos aprendido a relacionarnos con mansedumbre, con humildad y amor, soportándonos los unos a los otros,
perdonándonos los unos a los otros, entonces el cuerpo bien concertado, dice Pablo en el versículo 16, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La iglesia local bien organizada, por los ministerios bien enfocados y los ministerios bien estructurados, la iglesia va creciendo, creciendo, creciendo. Somos miembros los unos de los otros, ayudándonos los unos a los otros a través de las capacidades y dones que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, unidos a Cristo. Pablo compara a la iglesia como un cuerpo humano. Y de Cristo, de la cabeza está el cerebro, de ahí emanan las órdenes y de ahí surgen las ideas. No pensamos con el dedo gordo del pie ni con el codo. Nosotros cuando hablamos de pensamientos siempre señalamos la cabeza. Así que la cabeza es la que dirige todo el cuerpo, es la que manda. De ahí surgen los mandatos para que el cuerpo se movilice y de ahí surgen las ideas y la sabiduría. Entonces, estamos unidos a Cristo, dependemos de Cristo. Entendemos que debemos de someternos al señorío de Cristo. Cristo es la cabeza, no es un hombre. No hay más que un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Aunque hay algunos líderes que creen que ellos pueden ejercer señorío sobre la iglesia, pero esto no es así. Solamente hay un Señor, que es Cristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, unidos a Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayuda mutuamente. Cristo es el Señor, Él es el Señor de la iglesia, Él es quien guía a la iglesia por medio y a través del Espíritu Santo que ha venido a morar en cada uno de los miembros de la iglesia. Y la iglesia unida, porque hemos aprendido a ser humildes, mansos de corazón, entonces las iglesias unidas por las coyunturas que se ayudan mutuamente, porque no hay nadie que pueda decir no te necesito a ti ni a ti, sino que todos somos interdependientes. Entonces todas los miembros de la iglesia local se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según las capacidades, según la sabiduría, las habilidades que Dios le ha concedido, habilidades naturales y habilidades espirituales. Todos estamos dispuestos a servir al Señor y a servirnos los unos a los otros, y ahí vamos madurando y creciendo y cada día pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Y así cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es esencial, el amor es esencial. Ahí donde hay amor, hay madurez, hay crecimiento, hay paz, hay aceptación, porque nos aceptamos los unos a los otros a causa del amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ese amor de Cristo es un don concedido por el Señor por medio del Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos ayuda, es nuestro consolador, es el que nos da los dones, es el que nos enseña e ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, en este capítulo 4, Pablo hace un resumen
de cómo es la iglesia, cuál es la meta de la iglesia, cómo se desarrolla la iglesia, cómo se edifica la iglesia y sobre la necesidad de tener buenas relaciones como miembros los unos de los otros, en amor, en humildad y en mansedumbre. Dios le bendiga, amado hermano. Continuemos estudiando el capítulo 4 en nuestras casas, capítulo 5 y capítulo 6. Ya vamos a terminar el estudio del libro de los Efesios y después vamos a estudiar ciertas doctrinas esenciales de la iglesia para que todos vayamos creciendo, madurando en el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hasta pronto, hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.